Buenas tardes, profesora Marlene Salazar Ramos, de la materia Gestión Documental. Este video va a tratar sobre gestión de series documentales para dar cumplimiento a la sexta actividad de su área. Esta es presentada por Oscar Iván Miranda Mendoza, del programa de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de SISBA, Universidad del Quindío. ¿Qué es una serie documental? Bueno, son conjuntos documentales que hacen parte de una sección de un fondo que se caracterizan por tener elementos muy similares o semejantes basados en el tipo documental. Aquí tenemos una pequeña gráfica de lo que es una serie. En este lado pues es actas. Generalmente las actas las encontramos en todas las unidades productoras, ¿no? Que son, por lo menos está donde yo me manejo, que son en una institución de educación superior, que son por lo menos las actas de consejo académico, actas de consejo superior, están las actas de reuniones de grupo de mejoramiento que hacemos en cada unidad, están actas que como las actas de las unidades de tecnológicas, etcétera. ¿Qué es un cuadro de clasificación documental? Es una estructura jerárquica ante todo, ¿no? Y que le da una lógica a los expedientes que refleja las funciones que genera la creación y recepción de estos documentos. Este cuadro pues también tiene una serie de características que lo vamos a ver en qué pasos o aspectos debe tener en cuenta para la elaboración de este cuadro documental. Estas características pues son lo que es la delimitación, que es que cada fondo debe estar asignado a una única entidad de procedencia. Esto es muy importante. También tenemos lo que es la unicidad, que bueno, casi su palabra lo dice, que es la edad de los documentos. No deben ser considerados como criterio de clasificación. Los documentos deben estar en una estructura independiente de la fecha de creación. Este es un error muy frecuente que se tiene en este tipo de características, ya que pues siempre se asocian a la edad de creación. Está lo que es la estabilidad. En el cuadro de clasificación se debe tener una estructura permanente y estable, ¿no? En el tiempo que se refleje las funciones de la entidad de productora o de procedencia. También está lo que es la simplificación para mantener una estructura flexible y permanente. El cuadro de clasificación debe estar regido por la simplicidad, ¿no? Muchas veces le damos, se vuelve muy complejo el cuadro en su explicación, entonces es mejor hacerlo lo más simplificado posible. También están lo que son las tipologías. En estas tipologías pues hay cuadros con modelos muy diferentes, ¿no?, de clasificación, dependiendo de las características de la institución. Yo sé que más adelante vamos a verlo en la parte clínica, que es muy diferente estar, digamos, en una institución de educación superior donde yo estoy, donde no van a existir. Entonces, en este caso existe lo que es el cuadro de clasificación orgánico, que sigue la estructura orgánica, como su mismo lo dice, y el orden jerárquico preestablecido para la organización. El inconveniente de este tipo de cuadro es que las organizaciones no son estáticas, ¿no? Por lo que su estructura es modificada cada vez que lo consideren, y esto supone una modificación, una actualización constante del cuadro de clasificación. Esta tipología es la que más se usa, ¿no? Tenemos lo que es los cuadros de clasificación funcional. Esto refleja que las entidades y de las unidades mayores, que pues series y secciones y subsecciones, perdón, siguiendo un criterio de lo general a lo específico. Se considera uno de los modelos más estables en el tiempo,
ya que los cuadros funcionales no van a variar tan rápidamente como los orgánicos. Tenemos lo que son los cuadros de clasificación orgánico-funcional. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, es un híbrido de los dos primeros. Se supone cambiar las ventajas, combinar, mejor, más que cambiar, combinar las ventajas de los dos modelos anteriores, integrando características de ambos y así pues unir las dos fortalezas que tenga cada uno de estos de estas dos tipologías. Tenemos como cuarto el cuadro de clasificación uniforme integral de documentos. Este es un modelo que es una variación del funcional. Eh, eh, Permite, podemos llamarlo así, una mayor integración entre todas las unidades administrativas, y su principal debilidad radica en su lenta implementación, ya que se supone contrastar una información del documento con el personal directivo de la organización. Y pues si hablamos de la alta gerencia, son las personas más ocupadas generalmente, y es difícil, digamos, hacer esas reuniones que conllevaría hacer este cuadro de clasificación uniforme integral de documentos. También tenemos una estructura que, bueno, es la que manejamos, lo que es un fondo, sección, una serie, una unidad documental. Pues el fondo son el conjunto de documentos pertenecientes a una misma entidad creadora, ya sea institución, por qué no hablar de un archivo familiar, viene definida con el principio de procedencia. Está lo que es la sección, que es la primera división en que se ordena un fondo documental y se origina de acuerdo a la estructura orgánica. Esto según a la función, de nuevo, a lo que es la organización, siguiendo los principios también de procedencia y respecto al orden original. Está la serie, que es la división de una sección, que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de la misma. Esto también depende de la actividad que haga la entidad y suele de la entidad productora, más que tal, suele ser por temáticas. Y está la unidad documental, que es un elemento indivisible, o sea, ya la más mínima expresión ahí como tal de una serie documental. Hay dos tipos, que son los simples, que es el documento, y el compuesto, que es el expediente. Bueno, las tablas de retención documental. Bueno, aquí yo traigo un ejemplo de lo que es una tabla de retención. Esta es descargada del archivo general. Es un listado de series con sus correspondientes tipos tipos documentales, a los cuales se le asigna durante el tiempo de permanencia y de su ciclo vital del documento. Es un instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de la entidad, ¿no? Su necesidad de importancia es la conservación y la preservación, ¿no? de estos series que estamos ahí mirando. En la parte en la región donde yo estoy, pues el desarrollo archivístico no es muy grande. Traté de conseguir traté de algo de información, pero le cuento que al no tener ese desarrollo archivístico y sobre todo profesionales en la parte documental, cada persona o cada institución de donde toqué puertas para que me hablaran sobre esta tabla de retención documental, tienen un concepto propio, más no el que la norma nos debe decir, ¿no? Porque muchas veces los procedimientos que reflejan en sus tablas de retención son ajenos, digamos, a lo que se debe hacer. Es decir, por lo menos aquí vemos en el primer procedimiento que sus series de valor secundario. No, allá el procedimiento que le colocaban una vez era eliminación, o
que no tienen ningún valor. Entonces era bastante como confuso esa parte de los procedimientos. También averigüé, perdón, que en su momento la retención en archivo de gestión la dejaban más de 3 años, hasta 5 años, pues dependiendo a veces de la necesidad, ¿no? Pero eran volúmenes de papel, llamémoslo así, o de información muy grandes, que estaban en lo que eran en expedientes, pero eran que ocupaban demasiado espacio y que realmente las solicitudes o ese archivo de gestión de los últimos 2 años que ellos consideraban dentro de los 5 no era de tanto manejo, sino podían pedir una vez cada 6 meses, y esto pues lo que hacía era quedar con mucho archivo de gestión y demasiado, ocupando demasiado espacio. Eh, También detecté por ahí que hay un mal concepto, pues al no haber profesionales también entre la serie y la subserie. Esto hay algunos, bueno, aquí vemos actos administrativos, pero como actos administrativos también lo llamaban allá, lo metían en las subseries, y esto generaba algunas situaciones bueno, no es correcto el uso de que sea una subserie un acto administrativo. ¿Qué se debe tener en cuenta para organizar la serie documental de historias clínicas? Bueno, aquí pues tenemos lo que es la resolución 839 de 2017 del Ministerio de Salud, donde pues nos menciona que debemos conservarla durante 15 años, 5 años en archivo de gestión, 10 años en archivo central. Para archivo histórico depende de su valor histórico, investigativo, científico o cultural. Bueno, aquí depende mucho, sobre todo la valoración, depende de la enfermedad que haya tenido el paciente. Esto hay que ver mucho, sobre todo en las enfermedades huérfanas, que les llamamos así, pues son muy raras, y pues ellos sí tendrían un valor investigativo a futuro, ¿no? Pues tal vez ahorita con los medios científicos que nos rodean, del desarrollo que ellos tienen, no estamos en la capacidad de identificar estas enfermedades, ni mucho menos darle un procedimiento adecuado. Entonces por eso sería bueno conservar las historias clínicas que tengan ese tipo de situaciones. ¿Qué se debe tener en cuenta en la organización para organizar la serie documental de historias laborales? Bueno, ante todo la historia laboral es un testigo evidente de lo que duró esta persona eh, en el trabajo, ¿no? Ahí pues podemos, en la historia laboral va lo que los desprendibles de nómina, aunque esto está ya más sistematizado, lo mismo que la solicitud de permisos, ahí va las afiliaciones a EPS, el contrato, ¿no? Sobre todo que, que nos da. También pues ahí iría lo que es la clasificación, la ordenación y la descripción. Pues la clasificación documental se entiende que es la actividad la cual podemos identificar, ¿no? Y establecer lo que son las series. Cuando hablaba de ordenación consiste en establecer las secuencias naturales y cronológicas de las categorías que se han definido para esta clasificación. Y lo que es esto, la descripción, pues esta descripción va a lo que si es, digamos, una historia laboral de un empleado docente, un administrativo de carrera, bueno, etcétera, etcétera. También en lo que van en las historias laborales, pues van lo que es los exámenes de ingreso, eh, el examen de las certificaciones cuando se piden, los memorandos, cuando a veces nos llegan estos memorandos por parte de la alta gerencia,
exámenes de ingreso y de egreso, comunicaciones relacionadas al vínculo laboral, documentos cuando son los traslados de dependencia, etcétera, etcétera. En este se pueden considerar 5 pasos para organizar las historias laborales. El primero es conformar las unidades documentales del empleado, aplicar el principio de orden original, identificar un vínculo archivístico entre los documentos, utilizar un registro de control para cada una de las historias laborales y como quinto aplicar buenas prácticas de la organización documental, que precisamente este trabajo nos lleva a hacer este tipo de actividades. Las historias clínicas. Bueno, las historias clínicas se encuentran alojadas o mejor reguladas por la resolución 2346 de 2007. Regula lo que es la práctica de las evaluaciones médicas y el manejo del contenido de las historias clínicas. Historias clínicas tienen como origen ser llevadas por la ARP y ya que corresponde de manera directa, no, pero esto no es, espérese. Listo. ¿Qué es la historia clínica ocupacional? ¿Qué característica tiene? Bueno, estas historias clínicas ocupacionales están reguladas por la resolución 2346, por el cual regula la práctica de evaluaciones médicas y ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas. Bueno, las historias clínicas ocupacionales siempre están conservadas por las aseguradoras de riesgos profesionales, ya que son su responsabilidad directa, ¿no? Además, entre la historia clínica y la historia clínica ocupacional, pues tienen muchas cosas en común y es que son híbridas en comparación entre una y la otra. Bueno, conclusiones de este trabajo, de esta actividad. Bueno, yo creo que ya es la hora de decir las conclusiones de todo el semestre, que pues es la primera vez que veo este tipo de materias. No trabajo en una unidad de archivo ni de biblioteca, pues yo trabajo en una oficina de pagaduría. Todo esto que estoy viendo es relativamente nuevo, pues sabes, como lo mencionaba anteriormente, me costó mucho o me ha costado mucho trabajo también con otras materias como es teoría archivística, por lo que aquí en Pamplona, en Norte de Santander, no hay desarrollo archivístico y entonces no hay profesionales que le indiquen a uno de manera correcta o lo ayuden a uno a buscar ejemplos, aunque bueno, el internet ahí se encuentra bastante y está todo en el Archivo General de la Nación, pero se me ha dificultado un poquito en ese aspecto. De todas maneras, sí, o sea, la documentación que se utilizó en la materia, pues toda la tengo ahí bien guardadita y sobre todo es que la pude entender. Sobre todo también en los componentes de un programa de gestión documental, en lo que es la implementación de un sistema también de gestión documental y ahora con esto de series y subseries pues me ha quedado muy claro, aunque tengo todavía que es una cosa la lectura y otra cosa es hacer el trabajo de campo, ¿no? Que es el trabajo donde uno le sale la pluma, como le digo yo, y nos llenamos de experiencia y también podemos detectar esos errores y también vamos a saber cómo corresponder a estos errores. Entonces, pues esta fue la presentación hecha por Oscar Iván Miranda Mendoza sobre el tema de gestión de series documentales para la profesora Marlene Salazar Ramos de la materia gestión documental de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de Uniquindío.